Muy bien. Eso era sobre las task questions, que vimos eso el día lunes. Y vamos a ver también sobre uno de los modal verbs, el have to. El have to. Pero, ¿por qué lo íbamos a ver aquí? Porque el día de ahora nos íbamos a enfocar en los verbos modales may y can. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ya que existe bastante similitud, pero hay unas pequeñas diferencias. Entonces en eso nos íbamos a enfocar. Aquí está el verbo can, el verbo modal can, en la unidad 7. Pero lo dejé para el día de ahora, para verlo juntos, ¿verdad? Explicar las diferencias entre may y can. Pero también vamos a ver al mismo tiempo el have to primero. Entonces los tres modal verbs, vamos a ver ahora cómo se usan y qué significan, ¿verdad? Entonces, nada más esto les quería mostrar. Muy bien, aquí estamos en la diapositiva. ¿Pueden verla? ¿La pantalla? Ya la compartí. Les pregunto porque a veces se tarda en que aparezca. Sí, sí se ve. Sí se ve. Muy bien, Saray. Vamos a empezar, ¿verdad? Pero me gustaría saber si tienen alguna idea y habían visto esto del have to, o más o menos saben qué significa esto, para comenzar. Have. Muy bien. Este, para empezar, es un verbo, ¿verdad? Que se usa en oraciones, como por ejemplo cuando nos pertenece algo, como por ejemplo, I have a computer, I have a cell phone, I have a cat, and things that belongs. So, significa tener, pero en este caso lo vamos a usar como un modal verb. O sea, le empecemos a leer al respecto. Is used to state. So, what? ¿Alguien dijo algo? Bueno, is used to state that something is required or mandatory. ¿Qué significa esto? Cuando algo es necesario u obligatorio. You use have to when you are saying that something is necessary or mandatory. Usamos el have to cuando algo es necesario u obligación u obligatorio, ¿verdad? Or must happen, o debe pasar, o debe ocurrir. If you use do not have to do something, it is not necessary or required. Ahora, vamos a ver la diferencia entre el have to y en la negación, porque hay muchas diferencias y eso nos puede confundir un poco. Pero hay que ver ejemplos para comenzar a entenderle. Look at this example. I have to teach English today. Dijimos que significa tener que, o sea, se usa para cuando algo es necesario o algo es obligatorio. Por ejemplo, si yo digo, I have to teach English today because it's my work or it's my job, right? It's mandatory, es una obligación, o sea, por eso tengo que hacerlo. Y en ese caso uso el have to, tengo que. Dice, el have to se usa para cuando algo es obligación. Muy bien, ¿se logra ver la pantalla otra vez? Sí. Muy bien. Bien,
Ahora, veamos el otro ejemplo. I have to work on the platform. So this sentence remind me to you because you have to work on the platform. You have to finish the platform on this week, ¿verdad? Tienen que terminar la plataforma en esta semana. That's a sentence that I am using. Estoy usando un modal verb, el have to. Tienen que, o sea, se usa para cuando algo es obligación. Como por ejemplo, si digo, I have to go to school, o I have to go to school, ¿verdad? I have to go to the university, at university. So, I'm using have to, como decir tengo que, cuando algo es una obligación. Bien. Para que no se nos olvide, debemos traducirlo como tengo que. Ahora, si yo digo you have to, tú tienes que. Como el ejemplo que les di. You have to finish to work on the platform on this week. En esta semana. Estoy usando el have to porque ustedes tienen que hacerlo, o sea, como una obligación. Ahora, Yes, I have to pee. el have to be. I have to pee. Pee. Permíteme. ¿Así? P. Deletrearlo. P-E-E. Permíteme. No sé escribir. Ok, después averiguo. Muy bien. Estamos en aquí. Bien, traduzcamos el have to como tengo que, cuando algo es obligación, como el ejemplo que dio Saraí. I have to pee. Tengo que hacer pipí, ¿verdad? Entonces, cuando nos urge, o sea, I have to, tengo que. Entonces, usamos el have to cuando algo es una obligación hacerlo. O sea, si alguien nos dice, you have to work, tienes que trabajar. You have to sleep, you have to take a shower, tienes que bañarte. O sea, es una obligación. Se usa el have to cuando algo es obligación. Es bien sencillo porque tiene algo de similitud con el verbo have cuando digo I have a car, I have a computer, I have 2 siblings, ¿verdad? Tengo 2 hermanos. Y have to es cuando dice tengo que, pero es cuando algo es una obligación. Veamos cómo más o menos es la estructura que lleva. Es un pronombre al inicio o un sujeto, luego el have to, así como lo ven aquí. El have to, luego un verbo en infinitivo y un complemento. For example, what do you have to do tomorrow? What do you have to do tomorrow? ¿Qué tienes que hacer mañana? I have to go to school, ¿verdad? Entonces no es tan difícil porque lo uso nada más cuando algo es una obligación. Is used to express obligation. We can get confused because we sometimes use the verb have, for example. A veces usamos el verbo have, por ejemplo, cuando decimos I have a car, my friend wants to have a house, mi amigo quiere tener un carro, she has a new pet, ella tiene una nueva mascota. Entonces nos podemos confundir en ese caso cuando algo le pertenece a una persona, pero el have to en sí también es un verbo modal o un modal verb en inglés.
pero es totalmente diferente, ¿verdad? But it's totally different when we use it as modal verb, como un verbo modal, have to. Muy bien, ¿se logra ver la pantalla otra vez? Sí. Bien, aquí hay más ejemplos donde vamos a comprender un poquito mejor. Vaya. Utilizamos have to con los pronombres I, you, we, and they. Y con las terceras personas, igual, tenemos que usar el has. Ya no vamos a usar el have, sino que has to. Cuando expresa una obligación. Por ejemplo, he has to sleep early because his plane take off at 4 a.m. Él tiene que dormirse temprano, ¿verdad? Es una obligación. He has to sleep early. Why? Because his plane take off at 4 a.m. She has to work at night. It's another example. For example, if the boss wants that she work at night, so she has to do it. Ella tiene que hacerlo. Como por ejemplo, si el jefe quiere que ella trabaje en la noche, she has to work at night. Es una obligación, ¿verdad? Ahora, I have to clean my office. Tengo que limpiar mi oficina. Es como una obligación. No es que solo porque decirla, tengo que hacerlo. No, se usa cuando algo es una obligación. Por ejemplo, the doctor tells them that they have to run in order to lose weight. El doctor les dijo a ellos que tienen que correr para perder peso. Entonces, lo usamos cuando algo es una obligación, como lo repito. Con las terceras personas usamos has to, ya no utilizamos el have to. Es muy fácil porque nada más utilizamos el pronombre al inicio, luego el have to o el has to y lo que queremos, ¿verdad? Pedir que se haga. No sé si se logra comprender eso. Es bastante corto porque nada más solo eso es. Solo usarlo de esa manera cuando algo es obligación. No sé si se logra comprender. Por el momento, Buenas noches. díganme. Sí, quiero saber en el grado de tener que, cuál es como más impositivo, el have to o el must. Ah, el must, sí, el must no lo íbamos a tocar aquí en esta, porque está en otro, supuestamente en el otro curso iban a ver sobre ese tema, pero igual voy a explicar un poco acerca de eso. Bien, solo déjenme terminar con esto para que no nos confundamos con el must. Tengamos primero en cuenta, ya voy a explicar un poquito sobre el must, pero tengamos en cuenta, es muy fácil, el have to lo utilizo cuando algo es obligación. When something is mandatory, cuando algo es obligación. Ahora, aquí vamos a entrar un poco sobre el must. Por ejemplo, dijimos que cuando utilizáramos el have to en una negación, ya no va a ser como que cuando decimos, por ejemplo, you don't have to watch TV at night. Lo podemos interpretar como que está prohibido. You don't watch o you don't have to watch TV at night, ¿verdad? Pero es lo contrario. Cuando lo utilizamos como una negación, es porque no es necesario. Permítanme.
Muy bien. Estoy compartiendo pantalla otra vez. ¿Se logra ver? Muy bien. Lo confuso aquí entre una oración positiva usando el have to y una oración negativa usando el don't have to, es que nos podemos confundir porque podemos pensar que en la negación va a ser como cuando algo es prohibido hacerlo, pero no es así. Cuando decimos I don't have to do my homework because I am not a student, es cuando algo no es necesario. Por ejemplo, el ejemplo que está aquí es muy obvio. I don't have to do homework because I'm not a student. No tengo que hacer tarea porque no soy estudiante. Es porque cuando algo no es necesario, cualquiera podría pensar, entonces, si cuando es positivo es porque algo es obligatorio, entonces quiere decir que cuando es negativo, quiere decir que algo es prohibido hacerlo, pero no es así. Ahora entonces, ¿y cómo podemos decir que algo es prohibido? Ahí es donde utilizamos el mustn't. El must not. Por ejemplo, el must not se usa cuando algo es prohibido, ahí sí. Por ejemplo, les voy a escribir un ejemplo aquí. You mustn't es contractado, o you must not smoke here. No debes fumar aquí, ¿verdad? Entonces ahí cuando algo es prohibido hacerlo. Entonces nos podemos confundir de que cuando utilizamos el have to, pero en negación podemos pensar de que nos referimos a que algo es prohibido hacerlo, pero no es así, sino que cuando algo no es necesario hacerlo. Veamos el otro ejemplo. He doesn't have to sleep early. He doesn't have to sleep early. Él no tiene que dormir temprano. No le estoy diciendo que no se tiene que dormir temprano porque es prohibido, sino porque no es necesario. Por ejemplo, he doesn't have to sleep early because his plane take off at 2 p.m. Él no se tiene que dormir temprano porque su avión despega a las 2, ¿verdad? No es necesario que se duerma temprano porque el avión va a despegar tarde. He doesn't have, or I don't have to sleep early because I don't have class tomorrow. No tengo clase mañana, ¿verdad? Ahí es donde uso el I don't have to, o el don't have to, o el doesn't have. Ahí es donde lo uso cuando algo no es necesario. She is not fat. She doesn't have to exercise. She is not fat. She doesn't have to exercise. O sea, no es como algo necesario, pues, porque ella no necesita de ejercicio para rebajar, ya que es delgada, no es gorda. She is not fat. She doesn't have to exercise. We don't have to go to the cinema if you don't want. We don't have to. No tenemos que ir al cine if you don't want. Si tú no quieres. Entonces, no es que sea prohibido, más bien no es necesario. The activity doesn't have to be difficult, ¿verdad? Aquí no lo podemos interpretar como que está prohibiendo que la actividad sea difícil. No, solo digo que no es necesario que sea difícil la actividad. The activities, vamos a escribir en plural. The activities don't have. The activities don't have to be difficult. Las actividades no tienen que ser difíciles. Muy bien. Pero estoy dando a entender que eso no es necesario. Pero ¿y cuando, si quiero prohibir que no sean difíciles? Quiero prohibir que las actividades sean difíciles, entonces ahí voy a utilizar
el mustn't. The activities must not be difficult. The activities mustn't or must not be difficult. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una prohibición. Estoy prohibiendo que sean difíciles, pero obviamente no puedo hacer eso, ¿verdad? Aquí sí. Entonces en eso nos podemos confundir de que cuando utilizamos el don't have to, como así en negativo, el don't have, podemos creer que es porque algo es prohibido, pero no es así. Lo usamos cuando algo no es necesario. No sé si se logra entender. Ya vamos a ver más sobre el must, solo que el tema en sí no está en la plataforma, por eso no hice más al respecto, pero voy a explicar un poco por si quieren. No sé si bueno, en una afirmación lo utilizo cuando algo es obligación. Y en una negación lo utilizo cuando algo no es necesario hacerlo. ¿Se logra entender eso? Sí, se entiende. Entonces, perdón, en el ejemplo del cinema. ¿Hola? Hola, en el ejemplo del cinema, en el bullet 4 que tenía ahí. Si quiero no le logro escuchar muy bien. Díganme otra vez. En el ejemplo del cinema. Sí. Si quiero utilizar el must en positivo para decir tener que, puedo hacerlo como we must to go to the cinema. You promise me. O sea, le estoy diciendo que por qué sí tenemos que ir. O sea, es un tener que, es un deber. ¿Es correcto? Fíjese que casi no le logro entender muy bien. Solo le entendí de que aquí quiere utilizar el must, me dice, ¿verdad? Sí, estoy viendo si lo podemos, o sea, ahorita está we don't have to. Ajá, sí. Pero si lo quiero pasar como ejemplo al must y decirle que es una obligación, sería correcto decir we must to go to the cinema. Ya entiendo. Sí, es que no le logro entender muy bien porque se le escucha el audio bien como bien alejado, no le logro entender muy bien lo que dice. Bien, el must ya no se usa cuando algo es obligación. El must se usa como más cuando algo es como una, a veces sugerencia. Tú debes hacerlo. Veamos estos ejemplos que les voy a poner sobre el must en positivo. Lo voy a explicar positivo muy bien ahorita porque no le logro entender muy bien lo que me decía. Bien. Aquí vamos a ver la diferencia. Vale. Aquí escribí dos ejemplos. Uno dice, you have to read this book. You must read this book. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la diferencia o la pequeña diferencia que existe entre esas dos palabras? El have to, mencioné que era. ¿Alguien me lo repite? El have to, dije que era una. Tengo que, para una obligación. Una obligación. Correcto. Tengo que cuando algo es obligación. Por ejemplo, si yo le digo, you have to read this book because you have to increase your vocabulary, porque tienes que incrementar tu vocabulario. Entonces estoy imponiéndole, ¿verdad? Que es obligación. Entonces él lo tiene que hacer porque es obligación. But it's totally different if I say,
You must read this book. Can help you. Puedes o debes leer este libro. Puede ayudarte. Entonces lo hago más como que es una sugerencia. You must. Tú debes hacerlo. Ya no es una obligación. Veamos. El have to implica obligation. Una obligación. Y es diferente al de must, porque el must ya no implica, cuando yo se lo digo a alguien más, ya no quiere decir una obligación, ¿verdad? Más bien es como una sugerencia que le estoy dando. You must read this book. Tú debes leerlo, pero no es obligación. Veamos este otro ejemplo. Si yo digo, I must work on the platform. Debo trabajar en la plataforma. Because I only have 1 week. ¿Verdad? Entonces, no me estoy imponiendo una obligación, sino que yo sé que debo hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Debo hacerlo porque yo sé que solo tengo una semana, ¿verdad? Entonces, no me estoy imponiendo una obligación. I must work on the platform because I only have 1 week. Entonces, como me estoy sugiriendo, debo hacerlo porque yo sé que tengo que hacerlo, ¿verdad? Es diferente si digo, I have to work on the platform because I only have 1 week. Entonces aquí sí, I have to work on the platform. Tengo que trabajar. ¿Es por qué? Porque alguien más me lo dijo que tenía que hacerlo. Entonces es una obligación. I have to. Pero si yo digo, I must work on the platform, nada más me estoy diciendo, ¿verdad? Que debo hacerlo, pero no es obligación. Permítanme. Vi que alguien quería ingresar. Vaya, ¿se logra entender las diferencias en las oraciones positivas? Así como estas, ¿se logra entender las diferencias? Hola. Ana, no sé si ya me entendí un poco. Ajá, ahora veamos, veamos las negaciones. En las negaciones es lo contrario. Podemos pensar que cuando digo you don't have to, use my cell phone, puedo decir. You don't have to use my cell phone. Es como que le estoy prohibiendo a la persona que no tiene que usarlo. No, más bien no es necesario. You don't have to use my cell phone. No es necesario. Cuando quiero hacer una prohibición, ya uso el must. You must not use my cell phone. Entonces es todo lo contrario. Cuando uso el must en una oración afirmativa, implica que algo debo hacerlo, ¿verdad? Como, por ejemplo, una sugerencia, yo debo, pero no es obligación. Cuando lo uso en una oración negativa, ya implica que algo es prohibido. You must not use my cell phone. No debes usar mi celular. Eso es prohibido, ¿verdad? Ahora, el otro ejemplo que les puse ahí. You must not smoke here.
no debes fumar aquí, ¿verdad? Entonces eso es prohibido. Entonces podemos confundir a veces lo del el have to en negación. Por ejemplo, don't have to lo podemos confundir que eso es lo que es prohibido, pero no. El have to en negativo implica que algo no es necesario. You don't have to use my cell phone. No tienes que usar mi celular, o sea, no es necesario que lo uses. Pero es diferente. You must not use my cell phone. No debes usar mi celular. Ahí estoy prohibiendo. You must not smoke here. Por ejemplo, no debes fumar aquí. Es prohibido. Otra forma podemos decir, es prohibido. They must not be late in class. No deben estar tarde en clase, ¿verdad? Entonces, es prohibido llegar tarde a clases. Entonces, podemos pensar que aquí, para prohibir, puede utilizar el don't have. You don't have to arrive late in class. O you don't have to be late in class. Ah, no, pero ahí estoy diciendo que eso no es necesario. Entonces, cuando algo es prohibido, uso el must, el mustn't o must not be late in class. Bien, ahora recordemos, utilizo el have to cuando algo es obligación y utilizo el I don't have to cuando algo no es necesario hacerlo. Y el must lo utilizo cuando tú debes hacer algo pero no es obligación hacerlo. No es obligación. Y el mustn't en negativo, mustn't o must not es cuando algo es prohibido. Entonces, por eso no me enfoqué en diferente de esto, ya que no está en la plataforma, solo está el have to. Pero ya que me pidieron que lo explicara, no sé si lo lograron entender un poco. Sí, gracias, ya. Los demás, Sí, está claro. muy bien. Saraí, Hola, dígame. ¿entendiste? Sí. Vaya, pues. Bien. Recordemos, ¿verdad? Nada más eso. La diferencia. Have to es cuando algo es obligación. Un gran ejemplo al respecto podría ser: you have to work on the platform, but it's different if I say, hey Carolina, you must work on the platform. No la estoy obligando, solo tú debes trabajar, ¿verdad? Porque sabes que debes hacerlo. You must work on the platform, or you must make your homework. Pero es diferente si te digo, you have to make your homework. Tienes que hacer tus tareas. Entonces ahí el have to es una obligación y el must es más o menos como una sugerencia, ¿verdad? Debes hacerlo. Sí cambia totalmente cuando lo uso en oraciones negativas. Pensamos que el have to en negativo es para prohibir algo, pero más bien es cuando algo no es necesario. No es necesario hacerlo. O un ejemplo, ya ese ya lo di. I don't have to wake up early tomorrow because I don't have class. I don't have to wake up early tomorrow because I don't have classes. No tengo que despertarme temprano mañana porque no tengo clase. Entonces, no es necesario, ¿verdad? Ah, pero el mustn't en negativo, ahí sí es cuando ya voy a prohibir algo. I must not get up late tomorrow, ¿verdad? No debo levantarme tarde mañana. I mustn't wake up late tomorrow. No debo despertarme tarde mañana.
es para prohibir. La negación es para prohibir. Entonces, es algo confuso porque en la negación es todo lo contrario. Bueno, pero espero que haya quedado clara la diferencia, ¿verdad? No es tan difícil. Bien, ahora voy a compartir con ustedes el tema sobre la unidad 8, otro de los modal verbs. Estos que también tienen una pequeña similitud, es sobre el can y el may. But I would like to know if somebody here, have you heard about can and may? ¿Habían escuchado anteriormente sobre el can y el may? ¿Qué significan? Un poco. Es puedo, pero el may es como formal. Sí. En algunas situaciones es como formal el can y el may. Bueno, comencemos a explicar un poco sobre eso. Bien, tanto el verbo can como may son verbos modales, así como have to y must. Todos esos son verbos modales, así le llaman modal verbs. El have to significaba tengo que como una obligación y el must es debo, ¿verdad? Pero no es obligación, no es una obligación. Ahora, el can, ¿qué significa? O sea, poder. May también significa poder. Entonces, pero existe una pequeña diferencia entre ambos. Can se usa para expresar habilidad, posibilidad y a veces permiso en los contextos coloquiales. Muy bien, ¿se logra ver otra vez la pantalla? Bien. Dijimos que can significa poder, ¿verdad? Como en español nosotros estamos acostumbrados a decir yo puedo cocinar, puede que llueva, puedo salir. Utilizamos esa palabra para todo. Entonces, pero en inglés existen a veces unas pequeñas diferencias. A veces se nos hace difícil. Por ejemplo, can, como lo repito, se usa para expresar habilidad. Ya vamos a ver ejemplos. Posibilidad y a veces permiso en los contextos coloquiales. May se usa para expresar posibilidad y pedir o dar permiso en los contextos formales. Como dijo Saraí, ¿verdad? Que may es como una forma formal y can no lo es. Pero eso es en cuanto a pedir o dar permiso. Veamos. Can significa poder, como por ejemplo, cuando estoy hablando de habilidad, una habilidad que tengo. They can play soccer very well. Miren, aquí utilicé el verbo modal can. They can play soccer very well. Entonces lo uso cuando expreso habilidad. Permiso, permission. Can I use your phone? Yes, you can. Entonces se pueden, algunos, yo sé que algunos han visto, pero no, a nosotros nos enseñaron que solo may se puede utilizar para pedir permiso. Sí, se supone que solo debería ser may, pero todos ahora en la actualidad usan can también para pedir o dar permiso. Solo que se considera que can es una forma informal y may es lo formal. Entonces sí podemos también usar can para pedir o dar permiso, como decía en los contextos coloquiales. Can I use your phone? Yes, you can. Aquí estoy dando el permiso. Otro ejemplo. I want to make a call, but I don't have a cell phone. You can use mine.
puedes usar el mío, entonces le estoy dando permiso, ¿verdad? Alguien pregunta, I want to make a call, but I don't have a cell phone. Quiero hacer una llamada, pero no tengo celular. I want to make a call, but I don't have a cell phone. Entonces, alguien me dice, you can use mine, o you can use my cell phone. Entonces me está dando, ¿verdad?, el permiso de usarlo. Entonces, posibilidad, ¿cómo así? How so? This morning is cloudy, can be rain, or even I can say right now, this evening is cloudy, can be rain. Puede ser que llueva o puede llover, ¿verdad? Ahora, we use can as a permission in an informal way. Esto es algo importante. We use can as a permission in an informal way. Y aquí está transmitiendo una posibilidad. No vayan a pensar que aquí está queriendo decir que puede, pero de habilidad, o puede de permiso, sino que aquí está transmitiendo como de una posibilidad. This evening is cloudy and can be rain. Puede llover. Entonces así se usa el can. Recordemos eso. Habilidad, permiso y posibilidad. Ability, permission, and possibility. De esas tres formas puedo utilizar el can. Ahora veamos un poco acerca sobre el may. También significa poder, significa lo mismo, pero hay una pequeña diferencia. Que el may solo lo uso para give or ask for permission, para pedir o dar permiso, ¿verdad? Y posibilidad, pero no para habilidad. Nunca. Eso nunca, ni formal ni informal. No, nunca utilizo may para permiso, para habilidad. Para demostrar una habilidad, solo es can. Nada más. May solo es permission y possibility. Veamos el ejemplo. May I go out with my friends? May I go out with my friends, mom? Yes, you may. Entonces estoy pidiendo permiso, miren. May I go out with my friends? Y doy permiso. Yes, you may. Pero es una manera bastante formal. Teacher, I have an emergency and the class doesn't finish yet. Entonces el profesor contesta, okay, you may leave the class. Puedes irte de la clase, ¿verdad? Teacher, I have an emergency and the class doesn't finish yet. Aquí estoy dando permiso. Okay, you may leave the class. ¿Verdad? La posibilidad, you have to be on time in class because your parents may get angry. ¿Cómo así? Tienes que estar en clase a tiempo because your parents may get angry, porque tus papás o tus padres puede que se enojen. Get angry. May get angry. Puede que se enojen. Es una posibilidad, ¿verdad? Aquí ya no estoy utilizando may como puede que se enojen, o sea, como dando permiso, es más, ni sentido tiene. Es más, lo estoy utilizando como algo que es posible que suceda. You have to be on time in class because your parents may get angry. Miren, aquí les escribí, I never use may to state ability. Nunca utilizar may para expresar habilidad. Muy bien, por el momento se va entendiendo. Sí. Ajá, vaya, recordemos, repasemos eso. Las tres formas en las que utilizo can son... Hay tres maneras en las que puedo utilizar can. Ajá. Habilidad, permiso. Permiso. Ay, Y la otra no recuerdo. Y posibilidad. Posibilidad. Ajá. Entonces, recordemos eso. Can is used as when I want to express an ability, cuando quiero expresar una habilidad, and
give or ask for permission, pedir, ¿verdad? O dar permiso, give or ask for permission, dar o pedir permiso. Y when I want to express something like a possibility, cuando quiero expresar algo como una posibilidad. De esas tres formas: permiso, posibilidad y habilidad. Can, así lo uso. Ahora, ¿cómo utilizo el may? El modal verb may. Solo son dos formas. Lo acabamos de ver. Utilizo may como Posibilidad y usa permiso. y permiso. ¿Qué? Ajá, posibilidad y permiso, pero permiso de una forma formal supuestamente, ¿verdad? Ahora, veamos esto. Tal como may, muchos anglohablantes usan can para hablar de permiso. Ahorita nos vamos a enfocar en lo de los permisos, pedir y dar permiso. Tal como may, muchos anglohablantes usan can para hablar de permiso. Entonces es usado, pero de acuerdo a lo establecido, esta es la palabra oficial. This is the official word to express when I want to give or ask for permission. Cuando quiero pedir, ¿verdad? O dar permiso, esta es la palabra may. Aunque todos usan el can también, sin ningún problema. Una opción educadísima podría ser: You may drive my car if you need it. Estoy dando permiso, ¿verdad? You may drive my car if you need it. But at the same time, I can say, you can drive my car if you need it. And it doesn't matter. Someone is going to understand perfectly. Because I am trying, right? I'm trying to convey that you can or you may use my car. Estoy tratando de transmitir que puedes usar el carro de las dos formas. Solo que se entiende que can es de una forma, es como informal, lo consideran una forma informal, pero es la forma en la que prácticamente lo usan todos, sin ningún problema. No hay problema a la hora de entenderlo. My mom said that I may not eat ice cream before dinner. My mom said that I may not eat ice cream before dinner. Aquí lo estoy usando como un permiso, pero denegado. Mi mamá dijo que no puedo comer helado antes de cenar. No puedo. Un permiso denegado, ¿verdad? También puedo utilizar cannot o can't. My mom said that I can't eat ice cream before dinner. Entonces aquí estamos hablando de permisos. Ahora una pregunta. Aquí estos son dando permiso. Aquí ask for permission. Pedir permiso. May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Una pregunta. O can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? No sé si alguna vez a ustedes les pasó que el profesor en la escuela nos enseñaba que en la clase de inglés debíamos decir, para ir al baño teníamos que decirlo en inglés. Y él preguntaba, ¿cómo se dice? Y todos lo decían de una forma que fuera más fácil. Pero él decía, may I go out? May I go o may I go out to the bathroom? Y si no lo decía así, no lo dejaba salir porque él decía que esa era la única forma. Pero se puede también decir can sin ningún problema. Solo que muchos profesores se enfocan en que solo may tiene que ser de acuerdo a lo que han aprendido, ¿verdad? Que may es para pedir o dar permiso. Pero todos usan can también sin ningún problema y se entiende perfectamente. Ambos son correctos, solo que existe, ¿cuál es la diferencia? Ambos son correctos a la hora de usarlo,
Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien me dice? Uno es formal y otro es coloquial. Ajá, correcto. Eso es todo. Ahora, there is no difference at the time to use it in third person. No hay diferencia a la hora de usarlo en las terceras personas. No cambia. Estamos acostumbrados, hemos explicado de que los verbos en tercera persona les agregamos una S, ¿verdad? O los modificamos. Pero en cuanto a los verbos modales, no. Ellos nunca cambian. Siempre lo utilizamos normal. Si estamos hablando en tercera persona o no, siempre se escriben normal. Bien, veamos cuál es la estructura. Subject plus modal verb, and then I can use a verb in a complement. Después del sujeto sigue el verbo modal, depende cuál use, ¿verdad? Por ejemplo, I can fix my car. I don't have to go to the mechanical workshop. According what I was telling you, this sentence expresses permission, possibility, or ability. De acuerdo a lo que hemos estado hablando, esta oración expresa habilidad, posibilidad o habilidad. Habilidad. Correcto. Porque, vean bien, I can fix my car. I don't have to go to the mechanical workshop. Puedo arreglar mi carro. Miren, no es necesario. Lo que les decía, el I don't have to. No es necesario ir al mecánico. ¿Verdad? Utilizamos el don't have to cuando algo no es necesario, no porque es prohibido. Porque si lo interpretamos como que esto es prohibido, diría como que puedo arreglar mi carro y no tengo que ir al mecánico. O sea, como que me estoy prohibiendo. Esto, así en negativo, traduzcámoslo como que no es necesario. I can fix my car. I don't have to go to the mechanical workshop. Puedo arreglar mi carro. No es necesario ir al mecánico. ¿Verdad? Entonces, aquí está expresando habilidad. I can fix my car. So, I can use may. Puedo usar may. You may use my car, but be careful. This sentence expresses ability, possibility, or permission. Esta. Permission. Sí, ¿verdad? Porque estoy diciendo, you may use my car, but be careful. Puedes usar mi auto, pero sé cuidadoso. ¿Verdad? Entonces estoy expresando permiso. Y en esta, una habilidad. Hay mucha diferencia porque no puedo decir I may fix my car. No. Eso es totalmente descartado. No uso may como habilidad. Solo can. Ahora veamos sobre las posibilidades. Cuando expresamos así como posibilidades. You can use may and can. Pero pueden decir, pero existen diferencias entre ellos. Sí, pero podemos usar, cuando hablamos de posibilidades, puedo usar may y can. If you don't study, you may get a bad score. Fíjense bien, si no estudias, puede que obtengas mala nota o puede que obtengas un mal resultado. If you don't study, you may get, puede que obtengas a bad score, un mal resultado. Puede, ¿verdad? Puede que. Entonces es como una posibilidad. Si no estudias, ahí está la posibilidad de que obtengamos una mala nota. Puedo utilizar can también aquí. If you don't study, you can get a bad score. También, porque ambos son correctos para hablar de posibilidades. She may lose her job because she didn't do what the boss told her.
She may lose her job because she didn't do what the boss told her. Ella puede perder su trabajo, o sea, una posibilidad, algo que es posible. She may lose her job. Ella puede perder su trabajo because she didn't do what the boss told her. Porque ella no hizo o porque no hizo lo que el jefe le dijo. Es una posibilidad. They can lose everything gambling. Ellos pueden perder todo apostando. Possibility. All these sentences express possibilities. Todas estas oraciones expresan posibilidad. Bueno, ya cambié la diapositiva. ¿Se puede ver la siguiente? Sí se puede ver. Leamos este ejemplo. They must not be late in class. Ah, miren. Aquí estamos utilizando el must. Así, pero ya prohibiendo, o sea, negación. They mustn't be late in class. Otherwise, they may have problems. Ellos no deben llegar tarde a clase. Otherwise, de lo contrario. Otherwise significa de lo contrario. Otherwise, they may have problems. De lo contrario, puede que tengan problemas. ¿Verdad? Entonces, utilizamos may como posibilidad también. Y miren, aquí está este ejemplo. They mustn't o they must not be late in class. Estoy prohibiendo. Eso es prohibido. No puedo utilizar el don't have to, porque si uso el don't have to como prohibición, es incorrecto. El don't have to es cuando algo no es necesario. Take a nap. That can help you. Toma una siesta. Eso puede ayudarte. Take a nap. That can help you. Una posibilidad. These sentences show possibilities. You may feel better after taking the medicine. Te puedes sentir mejor después de tomar tu medicina o puede que te sientas mejor después de tomar tu medicina. You may feel better or you can feel better. Both are correct because may and can are used when I want to show possibility or I want to express possibilities. Ambas son correctas porque tanto can como may son usadas para expresar posibilidad. You have to be polite with the customers or you can get fired. Tienes que ser amable con los clientes o te pueden despedir o puede que te despidan. Esto de get fired es como despedir. You have to be polite. Miren, aquí está el have to otra vez. Entonces, le está diciendo, you have to be polite with the customer. Una obligación. You have to be polite with the customer or you can get fired. O puede que te despidan o te pueden despedir. Bien, ¿se va comprendiendo? Veamos otros ejemplos. Bien, ¿se logra ver la siguiente? Ya la cambié. Sí. Do you want to wash my car? It's a question, right? Do you want to wash my car? I'm not sure. That can be difficult. It's a possibility, right? I'm not talking about ability in this sentence. No estoy hablando acerca de habilidad en esta oración. Es una posibilidad. Alguien me pregunta, do you want to wash my car? I'm not sure. That can be difficult. Eso puede ser difícil. Una posibilidad. If you work hard, you can buy a car. If you work hard, you can learn English, ¿verdad? If you study hard, you can learn English. Si estudias bastante o estudias, por decirlo así, pesada, ¿verdad? Como nosotros decimos, you can learn English. Puedes aprender inglés. O sea, una posibilidad, algo que es posible. Ahora, ahí estábamos hablando sobre las posibilidades que puede ser usado tanto can como may.
en posibilidades. Ahora, veamos cuando hablamos de habilidades, cosas que podemos hacer o cosas que otras personas pueden hacer. You mustn't use may to show ability. You mustn't use may to show ability. Miren, utilicé mustn't aquí porque dice que es prohibido. No debes usar may para mostrar habilidad. O sea, solo debo usar can. Todas. My friend can play the piano. My friend can play the piano. But would be a little bit weird if I say my friend may play the piano. That's incorrect because the English rule says that I don't have to, right? I mustn't use may to show ability. Only can, solo el verbo modal can. She can speak 3 languages. Ella puede hablar 3 idiomas. Una habilidad. Esto no es una posibilidad ni siquiera un permiso. No que estoy expresando habilidades, algo que las personas pueden hacer. He can swim faster than me. Él puede nadar más rápido que yo. He can swim faster than me. Una habilidad que él tiene, ¿verdad? Comparado a la mía. I can memorize a song in 5 minutes. It's an ability. Puedo memorizar una canción en 5 minutos. I can memorize a song in 5 minutes. All these sentences express or show ability. Y solo tengo que usar can para mostrar o expresar habilidad. They can build a house in 20 days. Ellos pueden construir una casa en 20 días. Aquí no escribí eso. En español no lo escribí. They can build a house in 20 days. It's an ability. We can cook very well. It's another ability. I can drive better than you. Puedo conducir mejor que tú. I can drive better than you. All these sentences express or show ability, right? Solo habilidad. No debo usar may para expresar habilidad. Muy bien, ¿se va entendiendo eso? Sí. Bien, veamos sobre las negaciones. Negative form. De cuando algo demuestra un permiso denegado, ¿verdad? You may not use the kitchen because you didn't clean it yesterday. Entonces no me están dando permiso de usarla. You may not use the kitchen. Tengo un permiso denegado, ¿verdad? No puedo usarlo. I want to play with my friends. Y me contestan. I know, but you cannot play with them until you finish your homework. ¿Verdad? Yo sé, pero no puedes jugar con ellos hasta que termines tus tareas. Entonces, tanto como can or may expresan habilidad, ¿verdad? Expresan habilidad. Perdón. Lo usamos para pedir o dar permiso. Ahorita estamos en eso. En estas dos oraciones. Este expresa como un permiso denegado y este también. Porque usamos el not, o sea, negativo. Diferente si se lo quitamos. Ya expresa un permiso, ¿verdad? You may use the kitchen. Sí puedes usarlo. O you can play with them. Tú puedes jugar con ellos. Pero si decimos cannot, ya es un permiso denegado, ¿verdad? Ahora, veamos. I can't play any instrument. I can't play any instrument. You cannot speak 2 languages. ¿Qué expresan estas oraciones? Demuestran que no son capaces o no tienen la habilidad de hacerlo. ¿Verdad? Cuando
Es diferente decir, I can play a lot of instruments o I can play many instruments. Estoy expresando habilidad, pero si lo digo negativo, expreso que no soy capaz de eso o no tengo la habilidad, o sea, ya negación. I can speak 2 languages. I can speak 2 languages. Tengo la habilidad, ¿verdad?, de hablar 2 idiomas. Si lo uso negativo, I cannot speak 2 languages. Entonces no tengo esa habilidad. Es negativo. Bien, ¿se logra ver la siguiente? Sí, Sí. y If you study, you cannot have a bad score in your test. Veamos. Demuestran una imposibilidad. También. ¿Por qué? If you study, you cannot have a bad score in your test. Es imposible, ¿verdad?, de que si yo estudio o si tú estudias, you cannot have a bad score in the test. Es imposible. No puedes tener un mal resultado en tu examen, ¿verdad? Porque si estudiaron, es imposible que tengan mala nota. Entonces, eso es lo que expresa aquí, una imposibilidad. You cannot have a bad score in your test. Una imposibilidad. If you study, you cannot have a bad score. Si estudias, no puedes tener un mal resultado, una imposibilidad. Muy bien, ya compartí otra vez, ¿se logra ver? sí, Veamos la siguiente. You can lose your job. Why are you saying that? I did all my responsibilities. I may not lose my job. Es algo imposible, ¿verdad? Una imposibilidad. I may not lose my job. No puedo perder mi trabajo porque hice todas mis responsabilidades. Si alguien me dice, you can lose your job because you don't work. Why are you saying that if I did all my responsibilities? I may not lose my job. No puedo perder mi trabajo, mi empleo. Aquí estoy demostrando algo imposible, una imposibilidad. ¿Por qué? Porque la negación lo hace así, el not. Si le quito la negación, I may lose my job. Ah, puede que pierda mi trabajo, ¿verdad? Ahí es algo, una posibilidad. Aquí, una imposibilidad. ¿Qué hay de las preguntas en cuanto a cuando pido permiso? O cuando le pregunto algo a alguien sobre una habilidad. Can you drive? Yes, I can. ¿Qué demuestra eso? Cuando alguien quiere preguntar si una persona tiene la habilidad de hacer algo. Can she draw? No, she can't. ¿Verdad? En estas preguntas lo que están demostrando, están preguntando si tienen la habilidad de hacer algo. Se entiende, ¿verdad? Esto se logra entender de acuerdo al contexto. Otras preguntas. May I eat these cookies? Cuando pido permiso. Aquí obviamente no estoy pidiendo, expresando como preguntando sobre una habilidad, ¿no? ¿Verdad? Porque para comenzar, may no se puede usar como para preguntar ni expresar habilidad. May I eat these cookies? ¿Puedo comer estas galletas? Una forma formal, ¿verdad? May I eat? Can I sit here? ¿Creen que esto exprese como una habilidad? Se podría tal vez interpretar así, pero no. Obviamente es como pidiendo permiso, obviamente, ¿verdad? Es como informal o como dijeron,
lo coloquial que alguien usa. Entonces, veamos. Repasemos un poco otra vez. Las formas de usar can eran. Las formas de usar can eran. Posibilidad, permiso, habilidad. Ajá, muy bien, muy bien. Las formas de usar may serían. Posibilidad y permiso. Ajá, posibilidad y permiso. Nada más. Entonces así sería, ¿verdad? May no lo uso para habilidad. Solo como dijeron, permiso o posibilidad. Bien. Voy a compartir este video con ustedes. No sé si todos le van a lograr entender, ya que está todo en inglés y ella empieza a explicar, es una maestra que empieza a hablar las diferencias de esas dos palabras. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a ir pausando y voy a ir diciendo más o menos lo que ella dice. Want to speak real English from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at EnglishClass101.com. Hi everybody, my name is Alicia. In this lesson, I'm going to talk about asking permission using may I and can I. Muy bien, ¿se logra escuchar bien? Hola. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha. Bien. Espero que no se esté pausando el video, ¿verdad? Let's get started. First, many people ask, what is the difference between may I and can I? Bien. La pregunta común, ¿verdad? Muchas personas se preguntan cuál es la diferencia de may I y can I. Porque confunde a veces. The simple answer is when asking for permission, you want to do something, you ask to do that thing. When asking for permission, in modern American English, there isn't a difference. Most want to speak real English from your first. The simple answer is when asking for permission, you want to do something, you ask to do that thing. When asking for permission, in modern American English, there isn't a difference. Bien, ella dice que hoy en día cuando queremos pedir permiso de algo, ¿verdad? No hay ninguna diferencia entre las dos, entre may I y can I. Hoy en día, ¿verdad? Entre los hablantes nativos del idioma no hay ninguna diferencia. Most people use them the same way. Escuchen, muchas personas lo usan. Most people use them the same way. Muchas personas lo usan de la misma forma, tanto may I o can I. Aunque sí, ¿verdad? Sabemos que may I es formal, una forma formal, y can I más una forma coloquial. So, when people ask this question, should I use may I, should I use can I? If you use one or the other, you will be understood. There won't. Ay, permítanme. Can I? If you use one or the other, you will be understood. There won't be. Bien, muchas personas se preguntan si uso may I o can I, ¿con cuál me van a lograr entender? Permítanme, voy a agregar algo. When people ask this question, should I use may I, should I use can I? If you use one or the other, you will be understood. There won't be a communication problem. We use them the same way. Most people do. However, originally, may was used to ask permission. We used may to ask permission. Sin embargo, dice ella que originalmente la palabra may fue usada, ¿verdad? En el pasado fue usada originalmente
para pedir permiso. Esa es la palabra como la palabra oficial que se usa para, o debería usarse para pedir permiso, pero muchas personas usan ambas, tanto can o may. Many, many years ago. That was the preferred word, the specific word to Palabra ask for específica. permission for something. Can was used to talk about our abilities, things we're able to do. And of course, we still Y can fue usada para hablar de habilidades, de cosas que somos capaces de hacer. use can to do this today. So sometimes you may meet people who are very, very like strict about this rule. They still want to use may for permission if you use can. So sometimes, for example, in school, if a student says, "Can I go to the bathroom?" a teacher who is very strict about this rule might say, "Do you mean, may I go to the bathroom?" So, ¿Verdad? Hay personas que son bastante estrictas en el uso de esas dos palabras. Hay profesores, dice ella, que cuando el alumno le pregunta al profesor, "Can I go to the bathroom?" The teacher says, "May I go to the bathroom?" Lo corrige, ¿verdad? Que debería decir may. Por eso dice ella que muchas personas son muy estrictas en cuanto a eso, pero ambas son usadas actualmente. sometimes people are very strict about this, but I feel that this is decreasing a little bit. You might hear some teachers, some people who are strict about this rule kind of make jokes like that. But in general, as I said, most people do use them in the same way. We use them interchangeably. So we use both to ask permission. Therefore, sentences like these, both of these are acceptable. Can I use your computer? In other words, is it okay if I use your computer? And may I use your computer? So we would use both of these. Want to speak real English from your first lesson? Historical about it, yes, this one is the most correct. May I use your computer? That's true. How asking for permission for something. So technically, if you want to be historical about it, yes, this one is the most correct. May I use your computer? That's true. Si queremos ser bastante, ¿verdad? Estrictos en cuanto a esto, esta es la forma correcta de usarla. May I. Aunque ambas son usadas actualmente y no hay ningún problema a la hora de expresarse de esa forma. However, in American English, may I tends to sound more formal these days. So if you use may with your friends and your family, you might sound too polite. You might like create distance between. Dice que en el inglés americano usar may I tiende a sonar demasiado formal y si lo usamos con nuestros amigos o nuestra familia, sonaría como demasiado formal, ¿verdad? Polite, demasiado formal usar may I. Your friends and your family if you use may for everything, because may sounds polite, may sounds a bit more formal. This might be different in British English, but in American English, it tends to sound a little more polite. We can also change this from can I or may I to, for example, may we, like may we borrow your car? So you're asking permission for more than one person, yourself and someone else. May we borrow your car? Or can he come to the event? So in this case, you're asking permission for someone else to do something. May we? Can he? Can he come to the event? Can he come to the... ¿Puede él venir al evento, verdad? Cuando pedimos permiso por alguien más, dice. But so this is kind of a basic overview of the difference between them. But there's one other thing I want to point out or mention. That is word order. This is something I see a lot of mistakes with. The word order problem is a confusion between where. Muy bien, nada más eso era lo que les quería mostrar, ¿verdad? Sobre la diferencia y que no nos vayamos a confundir de que solo may se usa para permiso y can es imposible usarlo, no. Sí se usa, pero debemos de saber que la forma como original y formal es may, pero ambas se usan. Entonces, no sé si tienen dudas al respecto o hay dudas aún sobre el otro tema del have to y el must o sobre este.
¿Hay dudas? Perdón, estos verbos pueden usarse también en pasado, ¿verdad? ¿O tienen Sí, que... sí, a veces suelen como el can. Si yo digo, puedo o podía, puedo usar el could, podía. Pero también eso significa podría también. Por ejemplo, así, mire. No, aquí estoy en otro. Supuestamente este sería como el pasado de can. Ese sería. El de may en sí no hay. No existe ningún pasado. Es que estos son verbos modales. En sí ellos no funcionan como los otros verbos que tienen un pasado, un presente, pasado y pasado participio. Ellos son verbos modales y en algunos casos tienden como a usarse de could como en pasado y can para expresar algo en presente. Pero también se usa could en presente cuando digo could. Sí. Could you borrow me your car? ¿Podrías prestarme tu carro? Could you, como que podrías, de esa forma, y también se usa como en pasado. Por ejemplo, I could not. I couldn't o I could not make my test. No pude, ya en pasado, no pude hacer mi examen, ¿verdad? Entonces, ese se usa como el pasado de can, por decirlo así. Pero el may en sí no tiene, ya que es un verbo modal y ellos no tienden a tener como un pasado y pasado participio. Y el caso de might, entonces es el pasado de cuál. No, es que ese verbo modal no tiene un pasado. May no tiene pasado. Es que nada más can es que se usa, el can es que podríamos decir que could es el pasado de can, pero es que los verbos modales en sí no tienen. Es como que me diga que cuál es el pasado del verbo modal must. No, como que no. Entonces, ¿cuál es hay otros verbos modales que es should, que significa debería. ¿Cuál es el pasado de should? Entonces, como que ellos no tienden a tener a eso del pasado participio, que son verbos modales. No sé si hay dudas al respecto. Bueno, el tema quedó claro. Obviamente yo sé que no se va a manejar perfectamente, la verdad, solo con esto, pero sí se logró entender como las pequeñas diferencias que existen entre ellos. En mi caso, sí, gracias. Muy bien. Los demás, Sí, Sí, todo maestro. bien. Todo Está bien. claro. muy bien, Giovanni, sí, ¿verdad? Quedó claro. Sí, maestro. Muy bien. Sí. Los demás no tienen dudas. Todo bien. Muy bien. Ajá, Elizabeth. Hola. Bueno, si no hay duda, llegamos hasta aquí, entonces. Porque en la Maestro, dígame.
Una pregunta, pero no es del tema de hoy, sino ¿cuándo tenemos que entregar la unidad 8? Si no me recuerdo, no sé si el sábado. No he revisado muy bien la programación. Que pero ahí es dice el 15. 15. ¿Y cuánto es hoy? Hoy es 11. Pues es domingo, ¿verdad? Domingo es 15. Sí. Pues entonces esa fecha deberían de tener hecha todas las unidades, incluso hasta el examen. Ok. Siempre dan como 3 días más, por los que a veces se atrasan un poco, pero es mejor estar acorde a la programación, porque si se atienen a los 3 días más, así se van atrasando más y más. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, esta es nuestra última tutoría. Sí, esta era la última. Nada más vi de que ahora se conectaron más o menos unos cuantos y otros días solo estaban conectando solo 2 o 3. A ver qué pasaba ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto sería todo. El trabajo, maestro. Buen trabajo. Bueno, pero en conclusión, ¿verdad? Espero que se haya entendido el tema y que haya servido de mucho el curso, ¿verdad? En cuanto al aprendizaje. Y si no hay duda, Sí, entonces muchas gracias. Muy bien. Entonces siempre, ¿verdad? Cualquier duda en cuanto a lo de los exámenes, porque muchos he visto que aún algunos no los han pasado con 70, deben obtener ese resultado como mínimo, el 70. Entonces, si no hay nada más que decir, entonces llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias por todo, Yare. Gracias, Ok, gracias. Feliz noche. Gracias por todo, maestro. Muy bien. Gracias igual. Pasen buenas noches. Buenas noches. Gracias. Merci beaucoup. Ah, que no era inglés.